Sí. Puede ser hasta domiciliario, ¿me entiendes? Hasta en medicina paliativa también se podría usar. Nosotros lo hacemos para medicina hacer paliativa. procedimientos. Sí, lo hacemos. Por ejemplo, para hacer procedimiento. Alucinante, Sí, lo ¿me hacemos. entiendes? Pero Escucha lo esa canción, básico, digamos. Esa canción buenaza, esa canción de Jarabe de Palo, de Pau Donés. Sí. Pau Donés. Dones. Pau Donés, ¿no? Ajá. Pau Donés, es un tipo que tuvo cáncer de colon, Sí, ¿no? de cual. Y falleció en 2020. La pizarra no la Nos mandamos más así. Entonces, Pau Donés es un tipo que una semana antes de que fallezca tuvo una palabra que a mí me impactó ya. Dijo una cosa que la recuerdo, o sea, lo que dijo es: la vida tiene 4 días y ya pasaron 3. Qué alucinante eso, ¿no? Mira, la vida tiene 4 días y ya pasaron 3. O sea, eso como que te posiciona, ¿no? Y te hace ver que la vida debe aprovecharse al máximo, ¿no? Y que nadie tiene la vida comprada también, ¿no? Entonces es súper reflexivo, ¿no? Y entonces, y en este tema que vamos a tocar ahora, que es cuidados paliativos en emergencia, yo creo que como que encaja y como que le da una entrada bacán, ¿no? Creo. No, sí, ¿No? claro que sí. Bienvenidos a esta noche para conversar con Vanessa Pedraza, ella es geriatra. Yo soy Omar Apolaya. Ahora vamos a conversar sobre cuidados paliativos en emergencia. Si es pertinente, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tema me parece importante porque últimamente vemos que los pacientes tienen más enfermedades crónicas, ¿no? Claro. Y los pacientes viven más, ¿no? Exacto. Entonces hay que acompañarlos más, ¿no? Claro. Entonces, como que el escenario y los últimos tiempos nos generan la necesidad de generar espacios donde se puedan desarrollar más la medicina paliativa, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves tú, Vanessa? Claro, vemos que la expectativa de vida con el tiempo ha cambiado. Ahora la expectativa de vida es mayor a la de hace Claro. 5, a la de hace 10 años. El problema es que estos pacientes que llegan con más edad, por así decirlo, ¿cómo están llegando? ¿No? Claro. Llegan con más enfermedades crónicas no compensadas. Entonces, decir, genial, o sea, quiere decir que voy a vivir más años, pero ¿a qué costo? ¿Con qué estilo de vida, digamos, ¿no? Claro. Entonces, los cuidados paliativos como tal no están dados solamente para personas adultas mayores o para personas con cáncer o no, o sea, hay cuidados paliativos para todos, perinatales, o sea, antes del nacimiento, neonatales, pediátricos, adultos mayores, o sea, abarca todas las edades, abarca enfermedades oncológicas, abarca enfermedades no oncológicas. ¿Y esto por qué? Porque a todos los médicos, a todo el personal de salud en realidad, y nos ponen un objetivo tan arraigado desde que uno empieza medicina, pues, ¿no? Claro. ¿Cuál es? Es prevenir y es Claro. curar. Pero la medicina del siglo XXI ya debe tener y ya tiene un segundo objetivo importante, que es ¿y cómo ayudar a esas personas a las que de repente igual se hizo prevención, pero Sí. la enfermedad se desarrolló Sí. y a veces con la enfermedad se le pudo dar todo lo que humanamente se debió dar, pero a veces el cuerpo ya no respondió? ¿Y qué hacemos con esas personas? Claro. ¿Las dejamos ir? Ya no hay nada que hacer, esa famosa frase, ¿verdad? Que en realidad no deberíamos usarla, porque Sí. en realidad cuando se le da el cuidado Es paliativo a duro, alguien, ¿no? Usarla, esa frase, ¿no? es que es muy Oye, duro. no hay nada que hacer, ¿no? y es O muy sea, duro decírselo a alguien, ¿no? Claro. Y ellos vienen con la idea de, pero ya me han dicho que no hay nada que hacer, cuando Claro. en realidad donde... Entonces tú dices, ¿y qué cosa hago yo entonces? O sea que yo no hago nada. Exacto. Una cosa Entonces, así. y de verdad es que hay mucho por hacer, digamos, Claro. ¿no? Entonces, cuando la muerte es inevitable, y esto Sí. me lo copié de alguien que lo leí, dicen, cuando la muerte es inevitable, morir bien es imprescindible. Sí. Entonces, es algo fisiológico morir, pero hay que morir bien. Sí. Y para morir bien hay que prepararse, y para ayudar a los pacientes a fallecer y llevar todo ese proceso de morir, uno tiene que prepararse, o sea, ayudarlos a llevar la enfermedad
físicamente, psicológicamente, mentalmente, y no solo al paciente, sino también pues a la familia cuando esta persona pues ya no esté, cuando ya se haya marchado, digamos. El cuidado paliativo es todo un proceso. La medicina paliativa es una rama de la medicina. Los que Qué hacemos interesante, medicina ¿no? paliativa somos médicos. Claro, Entonces, la idea es que el enfoque es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la medicina paliativa? Es una rama de la medicina. claro. El concepto es muy grande, muy amplio, ¿no? Amplio. Es amplísimo. Sí. Entonces, es el acto, dicen, ¿no? Es la acción activa, holística, ¿no? Digamos, del paciente, de la familia, cuando ellos van a atravesar por una enfermedad, ¿no? Que va a poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces, con la idea de que de prevenir y aliviar el sufrimiento de estas personas, tanto paciente como familia, digamos, con la idea de que englobar justo todo esto, ¿no? La parte fisiológica, la parte psicológica, la parte social, ¿no es cierto? Entonces no hablamos solamente de un dolor físico, hablamos de un dolor ya total, decimos nosotros, porque engloban muchas áreas. Entonces, no, el paliativista no solamente hace con brindar un medicamento para calmar dolor, o no hacemos algo solamente aplicando un fármaco. Por ejemplo, asociamos mucho a paliativo y morfina. Es como que un igual, Sí, paliativo igual sí. morfina. Sí, ahí Pero está, como esa idea un poco, ¿no? es como que un mito, mamá. Una mitología. Un mito, Sí, pues, y cuando nos preguntan decimos, pero es que no es así. sí, sí, Y sí. cuando, pues, lastimosamente alguien está en esta etapa de un familiar que Sí, está con una enfermedad avanzada, con una enfermedad, pues, que ya lastimosamente no tiene la chance de recibir algo curativo, claro, ¿no es cierto? Una enfermedad irreversible que no es curable, claro, entonces se dan cuenta que lo que hace esa persona para ayudar a su familiar es totalmente diferente de claro, lo que uno imaginó o uno escuchó, claro. ¿no? Entonces, y se dan cuenta que el llevar y el proceso de todo eso, pues, es difícil, Súper difícil. pero pues es algo Pero es en necesario, ¿no? es necesario, Sí. ¿no? Ahora, yo te digo una cosa, mira, por ejemplo, en la medicina de emergencia hay una frase que desde chiquitos, o sea, de chiquitos es un decir, pero de chiquitos nos dicen ya, es salvar vidas. O sea, Claro, nosotros salvamos vidas. Y claro, en medicina también hay eso, ¿no? claro, Eso es, nosotros nos formamos para salvar vidas, por ¿no? supuesto. Entonces, eso, a veces creo yo que se contrasta con el enfoque de atender al paciente, ¿me entiendes? Más que a la enfermedad. Claro, Y atender al paciente en el sentido de darle una calidad de vida, ¿no? Porque no lo vas a resolver. Obviamente estás claro, en un escenario en el que ese paciente no se va a curar, ¿no? Sino tienes que acompañarlo, ya sea en una cronicidad de la enfermedad o ya sea en la fase terminal de la enfermedad, ¿no? Entonces, claro. eso se antepone mucho al tema de salvar vidas. Entonces, a mí me parece que es, en esencia, ese de repente podría ser uno de los principales escollos como para que la medicina paliativa aún no haya tenido mucha penetrancia todavía en todos los escenarios, ¿no? Como el escenario de emergencia, ¿no? Sin embargo, pues lo vemos, ¿no? O sea, es necesaria desarrollar la medicina paliativa en estos escenarios también, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, tú, ¿cuál crees que es la relevancia que ha tomado en los últimos tiempos la medicina o el cuidado paliativo, ¿no? Porque medicina creo que está mal dicho, cuidado mejor porque el cuidado enfoca ya otras dimensiones, otras esferas, ¿no? De repente ver hasta la espiritualidad, ver el tema social, ¿no? No solamente el tema, pues, médico, ¿no? Claro, o sea, vemos de todo, vemos todo lo que Sí, engloba, digamos, el cuidado de una persona, pues, sí, ¿no? Entonces, pues la rama de la medicina paliativa ya tiene muchos años, más de 40 años, sí, ¿no? Estoy en lo correcto. Siempre Europa sacando delantera en ese sentido, porque es ahí pues donde se forjó y nació. ¿ya? Entonces, igual todos vamos aprendiendo de qué engloba la medicina paliativa y en qué consiste. Muchos recién han escuchado de este término ahora con la pandemia.
El, Eso, ¿no? el Eso. problema es que La pandemia como que lo ha puesto, ha reagudizado más sí, qué sirve, qué es, qué hacen, ha ¿no? revelado muchas cosas, ¿no? Como que la Exacto. pandemia nos ha enrostrado cosas, ¿no? Exacto, muchas falencias diría yo, ¿no? Sí, Entonces, y mucha falta de conocimiento también. sí, Entonces, el problema es que justamente por esa falta de conocimiento es que hemos aplicado de forma inadecuada muchas veces el cuidado paliativo en este contexto de COVID, sí, ¿no? sí, 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 Em, ¿Por qué? Porque, o sea, emergencia definitivamente la rama que ustedes ejercen, porque yo no soy emergencióloga, ¿no es cierto? sí, Trabajo en claro. una, claro, pero o sea, no soy emergencióloga, pero reconozco y valoro extremadamente todo lo que ustedes hacen porque salvan y tienen muy arraigado eso de los cuadros agudos y demás que Claro, requieren actuar ya urgentemente. sí, claro, Entonces, claro. perfecto. Pero el enfoque debe ser más El amplio, debe enfoque, incluir otras cosas. exacto, claro. Claro, Y eso ya está probado en estudios. Han hecho así incluso un es. estudio en residentes de emergencia, ¿no? Que ponen como que en acápite ciertas situaciones Sí, y ellos mismos asumen que pues obviamente les ayudan a planificar mejor, a comunicar mejor. así es. Dar malas noticias es todo un drama, es toda una técnica Sí, y demás para poder hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, sí. ¿qué es lo que ha salido a reluz ahora en la pandemia? No es que no haya sido importante antes, Siempre lo ha sido. siempre lo ha sido. El problema es Sí, que es como que le tomábamos como que no, el paliativo es para la persona que ya se está muriendo, que sí. pues ya no vamos a hacer nada por esa persona y demás. Pues nos hemos dado cuenta que no, pues el cuidado paliativo viene ya incluso desde la planificación anticipada que nunca se hace, la verdad. Así es. Y es por eso pues que hacemos procedimientos de repente no acorde al performance físico de los pacientes que nos llegan muchas veces a la emergencia o erróneamente evitamos o no hacemos procedimientos Definamos cuando planificación anticipada. planificación anticipada es aquel proceso en el cual una persona, para que sea más sencillo, decide y demás qué hacer con él ante una situación X, Claro, digamos, de urgencia, así ¿no? es. Por ejemplo, yo te digo ahora, yo cuando si tengo cáncer o por X motivo, si llego a una urgencia, emergencia y demás, y tengo algo y demás, no quiero que me dialicen, Ok, o no quiero que me intuben, ok. o no quiero sondas, no quiero ningún procedimiento No quiero invasivo. invasivos, claro. Entonces, es la decisión que yo he tomado. Sí, Alguien ha planificado conmigo. sí, Entonces, eso como una voluntad mía, alguien lo va a reflejar en el claro. momento X que pudiera suceder. Decir, bueno, Claro, y eso es importante porque genera también un tamizaje en el paciente, ¿no? claro, Y hace que el recurso exacto, sanitario también se use de mejor forma, ¿no? Y claro, se priorice claro. aliviar el Exacto, síntoma de ese exacto, paciente, ¿no? exacto. Entonces, Antes que eso, darle con todo, como se dice, claro, ¿no? eso es más, digamos, en pacientes que hemos ya le diagnosticaron una enfermedad que en el tiempo va a ser crónica, irreversible, como el cáncer, por ejemplo, o la Mm, enfermedad renal, o la insuficiencia cardíaca, o la cirrosis hepática, ponte, o los EPOC, ¿no? Entonces vamos viendo que va a ir avanzando, va a ir progresando y el paciente es como que se va teniendo que claro, hacer esta claro, planificación de qué vamos a hacer con este paciente cuando en algún momento haya este gatillo desencadenante que lo lleve a la urgencia, ¿no claro, es cierto? claro. Entonces, para evitar hacer esas maniobras fuera de lugar, digamos, o fuera de su performance, Fuera de lo que fuera necesita, de lo que de lo que requiere, requiere. entonces se pone en práctica eso. Que Claro, acá legalmente eso no está no bien está visto. bien O visto, sea, no está aprobado. Algo no así, está ¿no? aprobado, No hay un cuadro no hay una normativo legislación, digamos, que, ¿no? claro, Sin embargo, yo he tenido pacientes que lo han hecho por la parte legal y los familiares lo han lo han apoyado. respetado como tal, Así es. claro, ¿no? Entonces, eso es uno. Pero en la pandemia, ¿qué ha sucedido? Mira, Muchos, sí, antes que me sí, olvide, mira, sí, sí, una sí, sí, chiquita, una cosa que me he acordado. Cuando yo acabé la especialidad entré a trabajar en una clínica, ¿ya? ya, A una clínica. ajá, Y una vez llegó una paciente que tenía cáncer de ovario, me parece, ¿ya? ok, Cáncer de ovario, ujú, y llegó con su pareja. Pero la ya, paciente llegó mal. ya, Llegó con dificultad respiratoria, llegó mal. Era una paciente ya estadio 4 y sabía que se iba a morir. ujú, Pero el esposo me dijo a mí que no tenían el espacio para que lo haga en la casa porque tenían hijitos y todo el tema. ajá, Entonces, eh,
me acuerdo que se hospitalizó rápidamente en la clínica y el esposo me dijo a mí, no quiero que la ceden mucho, por favor, porque yo quiero que ella mantenga un estado de conciencia para poder trascender de la vida. Y yo, ¿qué? ¿Me entiendes? O sea, él me estaba hablando de otras cosas. Y uno en ese momento tiene pues la idea del tema médico, ¿no? Y cuando te comienzan a hablar así como de espiritualidad, ¿no? Porque de eso me estaba hablando, entonces como que en ese momento como que te desencaja, ¿no? Y después me dijo que ellos eran budistas, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y me pareció bacán, ¿no? Pero, o sea, habían tenido todo un proceso, ¿me entiendes? Hasta llegar a ese punto en el que sabían que eso iba a pasar y solamente ellos lo que querían y buscaban era un cuarto nada más. ¿Me entiendes? Buscaban un cuarto y nada más, ¿no? Entonces, alucinante por ese lado, ¿no? Pero te corté, sorry. No, Sí. está bien. Eso, por Dale. ejemplo, que te dijo el familiar de este paciente fue Sí. un deseo de él y obviamente imagino un deseo de la paciente, ¿no? Sí. Que hay pacientes pues que no quieren estar sedados, pero quieren estar tranquilos y quieren fallecer, pues no despiertos, conscientes obviamente, pero quieren fallecer lo más conectados a su entorno y a su medio Sí. posible. Entonces, por eso es que el fallecimiento, lo exitoso sería que las personas puedan fallecer en su lugar, en el lugar donde ellos deseen. La mayoría lo desea en un domicilio, cerca de sus cosas más conocidas, los familiares queridos y lo que fuera. Pero ahí también hay un tema. Como no hay educación de la familia de cómo cuidar a un paciente así, muchas veces exacto, porque es difícil cuidar a un paciente así, ¿no? Ver cómo les falta el aire, no saben cómo administrar el medicamento, no saben cuánto y demás. Entonces, es más cómo aplicar la medicación. Y cómo tratar, cómo hacer si a este paciente le pasa algo, cómo actuar, cómo reaccionar. Entonces, muchos familiares se sienten muy cómodos con que sus familiares fallezcan en un hospital. Y a veces los pacientes también así lo quieren. Antes era todo lo contrario. Decíamos, no, pero tienen que fallecer en la casa, ¿no? Pero también uno se pone a pensar en que Lo que falta son hospicios, ¿no? Exacto, y implementación de la visita domiciliaria, del paliativo domiciliario, de la educación, de la sensibilización de los familiares cuando tienen un familiar con esas características, ¿no? Y bueno, estamos yendo para otro lado porque íbamos en el COVID, por el exacto, COVID entonces sí, nos fuimos para otro lado. Entonces, fue en el COVID, ¿qué pasó? Que los paliativos muchas veces se fueron aplicando de forma inadecuada, porque en teoría el paliativo tú le das a un paciente ya al cual yo le vas a decir, bueno, he intentado darle todo lo humanamente posible, ¿no? Y bueno, no va a tener un resultado curativo, no vamos a poder curar a este paciente. Entonces, bueno, pasémoslo démosle soporte paliativo. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Personalmente, y lo he vivido, es que la falta de recurso humano, por ejemplo, ventiladores, unidades en UCI, fue lo una que locura, fuera. una Entonces, locura. Sí. ¿qué hicimos con los pacientes que no tuvieron la chance de uno de estos dispositivos? Empezar a sedarlos, o sea, adelantar algo que no debimos. Entonces, eso no era paliativo. Simplemente hicimos la administración de una medicación para calmar un síntoma. Y confundimos también sedación paliativa en ese momento. Claro. Porque la definición de sedación paliativa, ¿no es cierto?, es la administración sin mala intención, ¿no es cierto?, para que me puedan entender más o menos, de un fármaco para disminuir la conciencia de un paciente ante síntomas refractarios. La refractariedad, ¿no? Entonces, y el síntoma refractario es aquel que uno intenta calmar, mejorar, optimizar de forma adecuada, en un tiempo adecuado, ¿no es cierto?, sin intervenir en la conciencia del paciente. Cosa que en el COVID no hicimos. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque veíamos un paciente con COVID, con un gran compromiso y, claro, obviamente si era adulto mayor con comorbilidad, ni siquiera lo mirábamos. Claro, o sea, pacientes mayores de 60, pero sabes que en eso, por ejemplo, España, el SEMIYUC, la Sociedad de Medicina Intensiva y
cuidados coronarios, bueno, Semiyuk, ellos, por ejemplo, fueron los que primerito sacaron una recomendación en la que ellos decían, ¿no? Los que van a entrar a ventilación mecánica solamente es el 1 y el 2 en prioridades, y el 3 y el 4 ya ni lo miraban, o sea, no iba a entrar o sea, eso, ellos fueron, y probablemente fueron tajantes en eso porque ellos Sí, la sufrieron y la sufrieron mal, o sea, sí, sí, España fue claro. los que tuvieron una, Sí, una por cosa de locos, ¿no? supuesto. Entonces, después de eso, la sociedad de geriatría en España pone el parche y les dice, y Sí, les dice, y les dice, y les dice, pero si hay un geronte que no tiene comorbilidades, claro. que tenga las mismas posibilidades que un joven, ¿no? Y dicen ellos, y si por ejemplo es un paciente que tiene comorbilidades también, ¿no? Siendo viejo, considérenlo, pues, ¿no? Considérenlo, ¿no? O sea, como que observa la cosa, ¿no? Como que observan la cosa. Eso es Claro. lo que dijeron Claro, ellos, ¿no? hay mucho de eso que no se evaluó Sí, en toda esta época del COVID. O sea, claro. solamente vimos jóvenes sin comorbilidades, algún que otro joven con comorbilidad y demás tributario para algo invasivo. Sí, ¿Va? Pero nos olvidamos de los adultos mayores con una o dos comorbilidades, sí. pero totalmente funcionales. Claro, O claro. sea, tenían Ahora, chance de... o- lo que se daba era pues que no había, ¿no? O sea, no había exacto, recursos. no había No recurso. había recursos. No había Y, recurso. yo recuerdo, esto fue creo el 2018, la OMS, también ellos sacan un triaje, mira, sacan un score de triaje para crisis humanitarias, para crisis humanitarias, donde también en estos tiempos de pandemia también generaban recomendaciones para hacer limitación de esfuerzo terapéutico Ajá. cuando no había, ¿no? Cuando no había. Y eso fue triste porque a nivel mundial no hubo, pues. No, Si pues. los países y los países desarrollados floculaban, imagínate, ¿no? O sea, Entonces, por eso te digo que aquí en época de COVID es como que el cuidado paliativo y la sedación paliativa en muchas situaciones, y soy testigo de eso, fueron aplicados de forma inadecuada, ¿no? porque no había Entonces, refractariedad, por ejemplo, no del síntoma. había, No había ese criterio, no, ese es un criterio ético, ¿no? Es exacto, un criterio ético de refractariedad. No, exacto. hay refractariedad, Exacto, entonces ya exacto, aplico pues la exacto. sedación, ¿no? Y La sedación. manejamos un síntoma que era común para todos, que era disnea. Sí. Entonces, y que la enfermedad progresaba y O manejábamos la sea, disnea. refractariedad del síntoma. Eso tenemos Exacto, que aclarar, ¿no? exacto, Refractariedad del síntoma. exacto. Pero en este caso, si había muchos pacientes disneicos, o sea, no lo catalogamos como refractariedad como tal, porque no le aplicamos de repente más de lo que pudimos, ¿no? Porque no teníamos, No había, se acabó no también la había, morfina en un se tiempo. acabó. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos estos pacientes? Inducían a la sedación indirectamente. Entonces, como te digo, o sea, se ha cometido lo que muchas cosas no debimos haber hecho, pero ante el sufrimiento, porque era sufrimiento Había sufrimiento. ver a alguien Era demasiado, era abocanadas, triste, tratar triste. de querer respirar, No había querer oxígeno, seguir no había que darles. viviendo y demás. Entonces, era como que creo que nadie de nuestra época va a olvidar más lo que hemos estado ahí, digamos, Sí. cosas que hicimos que de repente no debimos, ¿no? Pero que lo hicimos Porque no había otro camino. porque no queríamos ver ese paciente que ya no tenía oxígeno o no tenía chance de entrar a un ventilador morirse ahogada. Claro. ¿No es cierto? Gritando, pidiendo oxígeno. Pidiendo ayuda. Y pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda. Entonces, eso es como que a muchas Durísimo, personas... eso fue una guerra. Exacto, no nos va a Fue una dejar, guerra. no nos va a dejar como que decir, yo ya debía, hice algo que no debí, pero ayudé a esa persona. Indebidamente o no, ayudé a esa persona a que fallezca y se vaya tranquila, Sin sufrir. sin sufrir. ¿No? Entonces hay como que hay un conflicto. Sí. ¿Dónde está lo paliativo ahí? Digamos. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, Sí. O sea, como como que que- ahí el concepto, como que Sí. se distorsionó, se distorsionó, mucho. incluyó otras cosas, ¿no? Exacto. Incluyó otras cosas. Por supuesto. Y eso es bastante reflexivo, ¿no? Porque la vida te da esas cosas, ¿no? Sí. O sea, la vida te da todo el tiempo esos escenarios para replantear cosas, ¿no? Incluso Claro. replantear conceptos, replantear actuaciones, repensar las cosas, ¿no?
eso es trae una enseñanza importante, ¿no? Sí, claro. Y entonces de alguna forma uno se adaptó a eso haciendo la medicina de ese tipo porque no había otra opción, ¿no? Ujú, claro. Entonces ahí el concepto como que se abrió, ¿no? Ujú. Y- Se distorsionó, se diría yo. distorsionó. Sí. Se generó otra cosa. Exacto. Y era donde, Se generó otra cosa. claro, entonces es como que cuando algunos me preguntaban Sí. si hacía medicina paliativa, me decían, entonces, ¿esto es paliativo? Me decían así, yo le digo, es Sí. que esto no es paliativo, le decía Claro, así. claro. Es Pero un ahí sería, paliativo... o sea, esto no es No. no es paliativo. No, Claro. exacto, Pero en no pandemia, ¿no? exacto. O sea, en pandemia ya Era, fue... el enfoque era el totalmente enfoque era distinto. diferente, Era distinto. porque la circunstancia era totalmente Sí, diferente. sí. Entonces, ahí uno podría hablar, por ejemplo, de cómo cambia la medicina en situaciones de catástrofe, por ejemplo, ¿no? Claro. Y cómo la medicina en una situación de no catástrofe puede ser distinta, ¿no? Pero Claro. sea no catástrofe y sea catástrofe, es importante desarrollar la medicina paliativa en aquel lugar por donde ingrese el paciente. Y donde ingrese el paciente Claro. es la emergencia, Claro. ¿no? Y en realidad la medicina paliativa no es que se debe empezar en la emergencia, no es el lugar idóneo, ¿no? Se debe empezar en una consulta, se debe empezar desde el diagnóstico de El un enfoque. paciente, el enfoque de estos pacientes, se debe reforzar en una hospitalización para evitar rehospitalizaciones. Esos pacientes que nosotros vemos en la emergencia son pacientes pues con enfermedades crónicas complejas, ¿no es cierto? El renal, diabético, hipertenso, ¿no es cierto? Que viene todo el tiempo porque hay una neumonía, porque tiene urgencia dialítica, no dializó y lo que fuera. Ok. Y tenemos a los pacientes crónicos avanzados, ¿no es cierto? Esos pacientes que son los crónicos complejos, pero que ya con un pronóstico de vida ya muy limitado. Entonces, esos dos pacientes son los que nos llegan a la emergencia, Sí. ¿no es cierto? Entonces, para evitar esa visita continua a la emergencia, Para no recargarla. exacto, es que se tiene que reforzar el paliativo durante la hospitalización y se debe reforzar lo paliativo en domicilio, en visitas domiciliarias. Pero En el eso primer no, nivel de atención también. por supuesto, claro que sí, de ahí tendría que empezar en realidad, porque Claro. ahí es donde se Entonces, prevé los y escenarios son demás. múltiples. Los escenarios de la medicina paliativa son múltiples, ¿no? Por ejemplo, en la urgencia, ¿qué hacemos cuando tenemos una urgencia paliativa? ¿Qué tenemos que evaluar? Por ejemplo, los pacientes con cáncer evaluamos con una escala que es muy frecuente, que es el ICOG, ¿no es cierto? Tenemos un cáncer de mama y demás, entonces tú nos piensan y dicen, es cáncer, perfecto. Entonces, este paciente, no, pero ya tiene cáncer, ya es un estadio 3, un estadio 4, no le voy a ofrecer nada. Sí. Pero hay pacientes con cáncer estadio 3 y 4 que son ECOG 1. O sea, llevan la enfermedad tranquila y si entra por una insuficiencia respiratoria, ese paciente no va a ser tributario a procedimientos invasivos. Eso es parte de una urgencia paliativa, digamos, ¿no? A no ser que el paciente tenga una voluntad donde diga, yo he No quiero. decidido que yo no deseo nada, ¿no? Pero hay muchas veces que esto no está arraigado en los pacientes y llegan situaciones como estas. Claro. Entonces ahí es donde tienen que poner como que aplicar ese su concepto o el criterio. Esta Claro. paciente obviamente no voy a revertir su estadio si yo Claro. introduzco algo invasivo, Claro. ¿no? Pero voy a hacer que permanezca con nosotros, que del cuadro agudo pueda salir ese paciente y pueda seguir su vida de lo más normal hasta donde pues el organismo y la Sí. enfermedad se lo permite, ¿no es cierto? Entonces tampoco es como que aceleramos nada. Eso también hay que dejar claro. Y ¿no? tampoco No estamos... se acelera. No aceleramos nada Claro, y lo que tampoco... se da es calidad de vida. Y tampoco retrasamos nada. Claro. Y ahí entran los términos muy importantes, ¿no? Sedación paliativa, que es un acto deliberado, ¿verdad? Sin Sí, mala intención. claro. Ahí entramos en los términos Que de... hay que diferenciarlo de lo que es eutanasia también, ¿no? Perfecto. Eutanasia es algo que uno hace con intención de acelerar algo, Sí. ¿verdad? Okay, Y con ahí está. voluntad de Y con- familia. Exacto, esa es claro. la eutanasia. O sea, lo que diferenciaría ahí es la voluntad, ¿no? Que está existente en la eutanasia y en el otro no hay la voluntad de... O sea, no se quiere eliminar a la persona. Claro, lo que se busca es claro. solamente aliviar el síntoma. Claro, Y en no el otro tanto, sí es- no tanto como voluntad. Por ejemplo, la eutanasia es lo que nosotros hacemos para que el paciente fallezca. Ya. Sí, fallezca. ¿Va? La distanasia, por ejemplo, es lo que muchos hacemos
para, hacemos procedimientos que ya no son válidos o no son necesarios, ¿no es cierto? Claro. Con la idea de alargar un poco más o permanecer, pero que ese paciente ya no debería recibir. Claro. ¿No es cierto? Por ejemplo, el paciente totalmente postrado, que ya tiene una enfermedad avanzada, Claro, y claro. entra a emergencia y lo intubamos. Claro. Entonces, eso es como que un procedimiento ya inválido, más o menos para que lo van a entender. No se debería hacer. No se debería hacer, Claro. ¿no? Y la ortotanasia es lo que deberíamos hacer, ¿no es cierto? Y éticamente es lo que está permitido, digamos, es lo que... La ortotanasia. La A ortotanasia es lo que nosotros debemos ir acompañando, o sea, no aceleramos ni retrasamos nada, Ese término no lo conocía. simplemente acompañamos, Ok. ¿no es cierto?, hasta que el cuerpo se fatigue y tenga Claro, que llegar claro. lo que tengan que llegar inevitablemente, ¿no es cierto? Ok, perfecto. Y ahí respetamos pues los principios básicos que todos sabemos, ¿no? Autonomía, justicia y demás, ¿no ves? Claro, claro. Ok, que es lo que a todos nos De enseñan, bioética, igual, de ¿no? bioética, De ¿verdad? principio de bioética. Exacto, entonces Beneficencia, no maleficencia. Exacto. Me acuerdo, ¿ah? Eso Muy era bien, muy bien. Ese era de De bioética, la universidad. pues, de la universidad, claro. Exacto. Entonces, eso es lo que éticamente está permitido. Claro. En otros países, claro, ya hay eutanasia, ¿no? Sí. Claro, y bajo una autorización y todo el tema legal, ¿me Y entiendes? en Latinoamérica creo que hay, en Colombia, me parece que hay. Ya En sí México hay, México me parece. Están planteando lo demás, Ok. ¿no? Que, o sea, yo soy paliativista, algunos paliativistas de repente me van a escuchar, van a ver, van a decir, no, ¿cómo tú puedes decir eso? Porque, o sea, es como que Te van a dicen, chancar ahí, claro, de es como repente. dicen, si se aprueba la eutanasia, entonces los paliativos no deberían, o sea, está mal aplicado la medicina paliativa o el cuidado paliativo. Pero es un error porque hay pacientes crónicos con enfermedades crónicas que hay que Para- acompañarlos. Para eso Correcto. está el cuidado paliativo. Para eso está Para el eso está el cuidado cuidado paliativo. Claro. La eutanasia, como te digo, éticamente no está permitido. En algunos países ya lo hacen, ¿no? En En Estados Europa, Unidos es en ley. Irlanda lo permiten, en Finlandia lo permiten, ¿no? Y hay testimonios, pero muy desgarradores de pacientes que han recibido previamente a esta decisión cuidados paliativos de forma muy adecuada. Ok. Y por cierto, Aún así han decidido. aún así lo han decidido. Y no es porque lo hayan hecho mal, ¿no? Entonces es una decisión propia, ¿no? Entonces es como que algunos como que se rasgan En las realidad, vestiduras es y una situación y de no aceptación también, ¿no? Por- O sea, claro. porque para que haya eutanasia no hay una de aceptación enfermedad, y de ¿no? proceso de enfermedad. Claro, claro, Que claro. es complicado, digamos, ¿no? O sea, Sí. desde el diagnóstico, por eso les decimos, Sí. es que estos pacientes tienen que ser derivados a un paliativista y ir trabajando con ellos la aceptación y el proceso de enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad sin tratamiento causa síntomas, ¿no Claro, es cierto? claro. Y la enfermedad con tratamiento también te va a causar síntomas. Entonces, hay en ambos caminos, ¿quién tiene que intervenir? Claro. Es el que hace paliativo, ¿no es cierto? Claro. Para Con que un equipo multidisciplinario. Claro, ahí hay una asistente social, hay una psicóloga, Claro. hay una psiquiatra, hay un sacerdote, hay una Sacerdote también, nutricionista, ¿no es cierto? Entonces, no O hacemos o solo la los figura médicos. que el paciente también escoja, ¿no? De repente, si no es un sacerdote, puede ser de otra religión. Claro, ¿no? El ahí que se escoja. toma mucho lo que es la religiosidad, la espiritualidad, que es Sí. un tema muy complicado también en la rama de lo paliativo, abordarlo, pero es que se hace, pues, ¿no? Y eso depende también mucho de qué tanta creencias los pacientes tienen y cómo también quieren llevar la enfermedad, ¿no? Hay Claro. pacientes, por ejemplo, que pues no requieren las transfusiones. Hay pacientes, pero lo necesitan, ¿no? Pero Ya no es, quieren, no quieren saber nada. es voluntad de ellos, ¿no es cierto? Claro. Su criterio de creencia sí lo permite. O hay pacientes que, por ejemplo, no permiten cierto tipo de colores y vestimentas y demás, o quieren Ya, ok. ser acompañados Claro, de algo claro. muy totalmente diferente. Claro, claro. Entonces, uno tiene que adecuarse, no Sí, acostumbrarse, sí, sino sí. adecuarse a lo que pues la creencia y la religiosidad Sí. de esos pacientes pues lo permita Ahí se en vuelve amplio el en tema, su ¿no? proceso de enfermedad, digamos, Claro. ¿no? Entonces se trabaja con ellos, digamos, y se trabaja con la familia también. Se trabaja mucho con la familia. Como una unidad, ¿no? Sí, claro, se sigue trabajando con la familia incluso cuando los pacientes pues fallecen, ¿no? O sea, el trabajo continúa hasta cuando ellos ya no están. Claro, claro, Sí, claro. sí. Oye, qué loco, qué interesante, qué interesante. Dime, entonces hemos dejado claro que los escenarios para trabajar los cuidados paliativos deben ser desde la atención primaria, ¿no? Deben Sí. ser la atención primaria. Y mira, yo soy de esta idea, y no sé, si tú tienes otra idea, dímelo así, normal, normal. Yo siempre he pensado que la medicina es de quien la necesita. Entonces, no creo, yo, a mi criterio,
que los espacios físicos sean estrictamente para un cuidado, para un enfoque. Es decir, por ejemplo, si es que el paciente está en emergencia y requiere enfoque de cuidados paliativos, pues hay que darle donde esté el paciente. Claro. Si el paciente está en tal lugar, pero es un paciente que hay que enfocarlo, o sea, no esperar hasta que esté en un espacio que diga medicina paliativa o No, no. no sé, hospitalización y acá apliquemos, no. Esa es la idea que tengo, ¿no? Que los espacios físicos se pueden utilizar indistintamente para lo que el paciente requiera, ¿no? En el servicio que esté, ¿no? En el servicio que esté. Claro, o sea, los cuidados y paliativos, o sea, se pueden hacer, como tú bien dices, ¿no? O sea, desde atención primaria, la consulta externa, Claro, hasta el enfoque, hasta ¿no? la urgencia, digamos, ¿no? O sea, Sí. y sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque Porque el paciente lo necesita. en todos esos escenarios los pacientes acuden por algún tipo de ayuda, ¿no? O por falta de conocimiento de algo, Claro. o porque requieren la orientación de algo, o Claro. requieren que se les comunique algo, o Claro. requieren el alivio de algo, sea Claro. físico y lo que fuera. Entonces, ahí es donde requieren intervención. O sea, la intervención de este tipo a los pacientes de estas características y a los familiares que tienen los pacientes con estas características, o sea, sí requieren el enfoque en el lugar en donde esté. Sí, idóneamente, en la emergencia que todos conocemos, bueno, en nuestra emergencia que todos conocemos caótica, o sea, no es el lugar idóneo para dar una mala noticia, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, pero si tú te vas a la emergencia en otras realidades, En otro país. necesariamente, y aunque no quisiéramos, en otros países, las emergencias son diferentes, ¿no es cierto? Entonces te da la chance de poder aplicar esto. Uy, yo estaba revisando cómo manejan, por ejemplo, en emergencias de otros países, ¿sí? Con mayor recurso este tema, este enfoque, y ellos plantean 4 respuestas del cuidado paliativo. 4 respuestas, que va desde la interconsulta que generan en los servicios de emergencia a un servicio de cuidados paliativos, hasta formar equipos de trabajo en emergencia, que son de emergencia, que funcionan como unidades de cuidados paliativos en emergencia. Y son equipos interdisciplinarios en emergencia que están formados por emergenciólogos, Sí. geriatras y todo el tema. Y me parece alucinante, ¿no? O sea, y lo manejan de esa forma en otras realidades. Entonces, de esa forma, pues, hacen que los recursos se prioricen también, ¿no? Y Sí, sí, o sea, sí las es... hospitalizaciones disminuyen, o sea, el tiempo de Claro, hospitalización y todo eso, ¿no? exacto, o sea, ya hay estudios donde demuestran que aplicar un buen método, aplicar un buen cuidado paliativo, disminuye costos, que es a lo que todos los hospitales Al sistema les de salud. interesa, exacto. Claro. Evita rehospitalizaciones, Claro. y eso hace justamente que las emergencias no estén tan saturadas Claro. de estos 2 tipos de pacientes que les he comentado, ¿no es cierto? Y 3, hacen que los pacientes tengan los síntomas mejor controlados. Eso ya está probado en estudios, claro, no en nuestra realidad. El Claro. estudio que he visto aquí en Perú, en Lima, en Rebagliati, por ejemplo, hecho por residentes y un par de asistentes, ¿Qué paja? es el manejo paliativo desde el punto de vista sintomático en su emergencia. Mira qué Y chévere. creo que es 2018 o 2019. Y este estudio ganó un premio, el JETSI, que ellos hacen anualmente. Claro, claro. Entonces, y aplicaron mejorando los síntomas en fin, de los pacientes que necesitaban, con necesidad paliativa, y se dieron cuenta que los síntomas mejoraban. Sí. Se daban cuenta que los pacientes tenían, no mejor performance, tenían una mejor... Menos ingresos seguro de la emergencia. no tanto así, era mejor finalidad, o sea, fallecían bien, morían bien, y eso nosotros le llamamos éxitos también. Ok. Y había una mejor recepción por parte de los familiares. Ok. Entonces, con ese estudio tan chiquito, porque su población era muy grande, o sea, nos demos cuenta que sí funciona. Solo que Ok. hay que aplicarlo, hay que organizarlo y pues hay que hacerlo. Porque si se ha demostrado en otras realidades que funciona, ¿por qué en la nuestra Claro. no podría funcionar? ¿No es cierto? Y ya tenemos unidades, INE, en Copoes, El Hospital del Niño tiene, el ¿no? Hospital del Niño San Niño, Borja, ¿no? AUNA. Entonces,
hay como que un poco distribuidos, ¿no? Para cierto público en general o cierto paciente en general, ¿no? Pero sí hay y sí funciona, ¿no? Y lo ideal es, pues, y yo siempre voy a hacer con esto, que la parte domiciliaria se tiene que reforzar Oye, un eso es montón. claro, 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 Pero claro. como te decía antes de empezar la entrevista, Es costoso, es costoso, es pero, costoso. o sea, todo Pero al final, proyecto, si tú de repente lo sopesas con el costo que hace el sistema de o salud, sea, vale la vale la pena, pena. claro, Claro. pero bueno, Claro, en eso estamos. por el tema de camas que hay, por el tema de overcrowding, por el tema de sobredemanda hospitalaria. Entonces, Claro, al final, si uno sopesa todas esas cosas, yo creo que sí vale la pena, ¿no? sí, sí. Ahora, podríamos hablar, pucha, que podríamos hablar un montón de esto, Es de que cuidados es que el paliativos. tema es bien Es amplio. verdaderamente bien amplio, ¿no? Es amplio y siempre Es cuando uno loquísimo el tema. tiene una entrevista, un diálogo como este, siempre Sí, te quedan preguntas como que al aire. Y muchos deben tener como que preguntas al aire o sí, deben sí, tener sí. dudas o no les Sí, deben encajar muchas cosas, digamos, ¿no? claro, Como que la edad, por ejemplo, me dicen, no, pero solo para abuelitos. Es que pues paliativo no es solo para el adulto mayor, claro. ¿no? O muchos pensamos que Pueden ser solo, jóvenes, o muchas, sí, claro. son niños, Niños, claro, ahí neonatos, están. entonces antes de Claro. nacer ya, y entonces es como que Qué loco mucho eso, ¿no? como que estaba muy arraigado en pensar que era solamente para pacientes con cáncer, Sí. pero ¿qué pasa con los Y cáncer pacientes terminal y todavía, ¿no? cáncer terminal? De yapa Exacto, todavía. exacto. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes renales que van y ya no se dializan y que Sí. reingresan por neumonías y reingresan por uremias y demás? Entonces, y ya no los van a dializar. Ahora, hay diálisis paliativa, sí, y los nefrólogos les ha costado mucho entender, pero ya hay. Hay diálisis paliativa. Entonces, ¿y qué pasó con los pacientes con EPOC? Claro, no los intuban, pero por ejemplo entran a cánulas de alto flujo. Sí. Les dan chance, un Sí. poco de chance. No, no van a revertir su Sí, sí, cuadro. O sea, sí, el sí. pulmón está hecho Sí, claro, trizas. se ha estado usando para el Entonces, tema, todo esto de neumopatías crónicas, se ha estado entonces usando lo la hacen. cánula de ¿Qué alto pasa flujo. con los cirróticos, los child Claro, C y demás? Entonces, claro, ¿qué hacemos con los pacientes con demencia? ¿No es cierto? claro. Entonces, cuando Y uno ahora hay se... bastantes, ¿no? Porque es más viejos, pues. Hay, La verdad. bueno, hay más demencia asociado a adultos mayores, Sí. pero no es como que arraigado a solo a ellos, pues, ¿no? Pero sí es lo más frecuente, ¿no? Entonces, los pacientes dementes, por ejemplo, y reingresan a la hospitalización por neumonías, por itus, Sí, porque se aspiraron porque tienen la sonda nasogástrica. La claro, alimentación es todo un tema en estos pacientes, digamos. claro. Disminuir, darles a entender que en algún momento de la enfermedad, por ejemplo, la alimentación, que todo el mundo asocia a fortalecimiento, a recuperación, pasa a un segundo plano. Es todo un trabajo. No ponerle una sonda o tomar la decisión de no ponerle una sonda nasogástrica a alguien es todo un trabajo para la aceptación de la familia, ¿no es cierto? Y también es todo un trabajo para el personal de salud, que todo lo que entra en la hospitalización con alteración del sensor y demás, no lo pensamos, es como que automático. Les ponemos una sonda y ya está, ¿no es cierto? Y los invadimos por todo lado y ya Claro. está. Entonces, es como que hay que pensar, ¿no? Y Un el poquito. recurso, ¿no? Ahí es El el recurso tema. también. O sea, ahí se gasta ese recurso cuando el paciente no quiere eso, ¿no? Exacto. Entonces decimos, pero, o sea, ya no va a responder. ¿En qué Cuando no, situación sí. hacemos procedimientos invasivos? Y a veces se prolonga la agonía, ¿no? Ese es otro tema Ese es también, otro ¿no? tema, ¿no? Claro. Que se prolonga la Ahí ya agonía, ¿no? hacemos lo que muchos llaman obstinación terapéutica, Ajá. o pues antes llamado encarnizamiento terapéutico, ¿no? Entonces, y también otro, ¿no? Hasta cuándo, en qué momento nosotros hacemos adecuación terapéutica, Ok. ¿no? O limitación terapéutica, que muchos le dicen. Limitación de esfuerzo terapéutico. Claro, que más que limitación, porque no nos limitamos, sino adecuamos. Sí. Ese término habría que cambiarlo entonces, ¿no? Es que Porque es que ya está cambiado. Ok, ok. Es adecuación terapéutica. Adecuación terapéutica. Porque nosotros nos adecuamos a la Ok. situación en la que nos llega un paciente. Ok, Pero no ok. nos limitamos a darle ciertas cosas porque, Claro, claro. porque está en cierta situación. yo me ¿no? había quedado con limitación. Sí. Adecuación. Suena es, mejor. es adecuación Claro, terapéutica. suena Sí. mejor, suena mejor. Sí, entonces tenemos dar en qué momento, ¿no? Llegamos un paciente con mal performance, enfermedad avanzada, irreversible, que ya no va a recibir tratamiento con intención curativa, pero todavía yo sé que yo le puedo dar muchas cosas para que Claro. no se aspire, para que no tenga dolor, para que no tenga náuseas, para que no se agite, para que no delire, para que no convulsione. Entonces, puedo aplicarle muchas cosas, ¿no es cierto? Y si mi paciente pues está despierto y consciente, ¿por qué pasa? Pues decir, mira, tienes esto, a conversarle, decir, vamos a hacer esto contigo.
y los pacientes aceptan. Claro, cuando los pacientes ya no tienen voluntad de sí, ¿con quién es que hay que hablar? Con la familia, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es la decisión, por ejemplo, que uno toma para iniciar terapéutica para calmar síntomas. O para iniciar, por ejemplo, sedación, ¿no? Hemos intentado mejorar su disnea, hemos intentado mejorar su convulsión, hemos intentado mejorar, qué sé yo, su falta respiratoria, hemos intentado mejorar su intolerancia, hemos intentado mejorar su agitación psicomotriz y pues no se ha podido con la medicación que normalmente solemos usar o con la que tenemos a la mano. Entonces se abre un consenso de los colegas de turno, en este caso, tengo tal paciente y demás, perfecto. Tenemos un síntoma refractario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar sedación. Claro. ¿A quién lo vamos a plantear? A la familia. Claro. Eso es lo que idealmente se debería hacer. Así es. Ah. Ahora, con este tema de los fármacos, ha habido también un tema con esto del uso de la morfina, mucho temor también a veces, ¿no? Porque Sí. la morfina se cree que ya lo va a deprimir al paciente en prima, ¿no? Le va a Sí. deprimir el sistema respiratorio, ¿no? Y el bulbo y ya se va el paciente, ¿no? Sí. Y tampoco es así, ¿no? Hay como No. un temorcillo en eso, ¿no? Sí. Sí, Y son mitos, pues, ¿no? claro. Y eso son es mitos. mitología, yo lo que Exacto, le digo mitología. son mitos Sí. y la literatura ya te saca esos mitos, ¿no? Sí. Porque, o sea, te dice, la morfina, la principal mecanismo de acción de la morfina no es pues la depresión respiratoria, Sí. ¿ma? Entonces, Sí. un medicamento, cualquier medicamento, A bien- diferencia de otros opioides, ¿no? Otros opioides sí te pueden causar mayor depresión respiratoria, ¿no? Mira, yo me acuerdo, Ajá, clarito, yo ajá. era R3, y Ya. me acuerdo que una vez llegó una señora Ya, que tenía, la señora no jalaba, pero estaba así, ya, no jalaba, y la mirábamos bien así, y tenía un parchezazo acá en la espalda, pues, un parchezazo pero enorme, era un Ya. parche así del tamaño de la glotis de San Juan, así, en la ya, espalda, y era remifentanilo. Ya. Era remifentanilo. Y Ya. de todo el parchezazo que le agarraba toda la espalda a la señora, ya. la señora estaba planchada, pues, ¿no? Entonces Ya. le quitamos el parche, le metimos Y una reaccionó. Loxona Ya. y la señora comenzó a jalar de nuevo, ¿no? Claro. Comenzó a ventilar de nuevo, ¿no? Claro. Entonces, pero con la morfina, digamos que tenemos más umbral, ¿no? Sí, o sea, no solo más umbral. Lo que sucede y es que en realidad con cualquier fármaco, y es lo que siempre tratamos de en la unidad O sea, donde la trabajo. dosis, depende de la dosis, es- para que cualquier fármaco se convierta en Claro, un veneno, ¿no? el, Digámoslo así. el seguimiento de todo fármaco, si todo fármaco es titulable y se hace el seguimiento adecuado, no tiene por qué causar depresión respiratoria o algún evento adverso. Claro, inicialmente, como todo opioide, va a tener pues reacciones como náusea, vómito, estreñimiento. Entonces, no nos atreveremos a darle a alguien de primera opción o a alguien virgen a opioide, un opioide puro, porque vamos a tener más evento adverso, y más si no sabemos usar la dosis. Entonces, vamos a tener más evento adverso, uno, y vamos a tener rechazo a que el colega lo quiera volver a usar, Claro. y obviamente que el paciente no quiera saber nada sobre un opioide, ¿no? Entonces, y eso Claro. pasa muy seguido, eso es con Claro. dolor, con disney, con lo que fuera. Ahora, el coanalgésico es muy importante antes de usar un opioide, y no Sí, solamente sí, es para sí, dolor, claro, sino claro. también es para sedación, ¿no? Entonces, Claro. previamente una sedación, ¿qué hemos usado con este paciente? Le hemos Claro. puesto morfina de frente, le hemos puesto morfina con midazolam, solamente le hemos puesto midazolam, solamente le hemos puesto con fentanilo, lo hemos planchado con tramadol, lo hemos planchado con metamizol. Entonces, ver qué tan sensible es mi Analgesia paciente, multimodal. ver qué tan sensible es mi paciente a los opioides o no, y de acuerdo a eso ir modificando una dosis, porque si no, pues obviamente, como dices tú, se nos va a ir la mano y pues vamos a planchar a nuestro Claro, paciente. claro, claro. Y pues, la idea de manejar disnea con opioide no es planchar, no estamos sedando, estamos manejando disnea, Claro. en ese caso, ¿no? Y el opioide, pues, ¿por qué tiene tanto mito? Porque obviamente uno, dentro del personal de salud es porque no lo sabemos usar, Ok. ¿no? Y dos, porque se O sea, hay que crea, aprender a usar se eso, crea, se crea en los pacientes la idea de que la morfina te va a crear dependencia, ¿no? Claro. La morfina se usa, y también en los colegas, la morfina se usa para pacientes que están agónicos en situación de últimos días o ya están muriendo, y pues no es así. Si lo usamos para dolor y los pacientes están sumamente vivos, entonces Están chéveres los pacientes. y están tranquilos y hacen su vida de lo más normal. Ujú. Entonces son mitos y todo pues recae en que pues nos falta, y me incluyo, nos falta educarnos, nos Ok. falta Falta seguir. hacer más cursos, entonces, ¿te parece? Sí, claro, ¿No? Preparar claro. a la gente en esto. Nos falta prepararnos, y pues la rama y el manejo de los fármacos no tiene por qué saberlo solo un geriatra, un anestesiólogo, un internista o un oncólogo.
porque a todos nos va a tocar en A algún todo personal momento, de salud, ¿no? nos A va a todo tocar, médico, nos va ¿no? a tocar en algún momento tener un paciente con dolor, un paciente con enfermedad avanzada, en la cual ya no se le pueda O sea, brindar en las algún tipo de residencias se terapia. debería incluir estos capítulos, ¿no? Sí, En los claro, sílabus. en algunas residencias ya las hacen, en Sí. el último año de medicina ya los Incluso hacen. en los empleados se debería Sí, hacer, ¿no? algunos ya tienen como que una cierta idea de Oye, qué pero es yo me la acuerdo que medicina no paliativa. llevé eso. Yo tampoco, yo lo No, aprendí no recién en la llevé eso. residencia. Claro, claro, claro. Entonces, es Sí, como yo que sí, después, ¿no? De la residencia, en la residencia tampoco no tenía idea de lo que era medicina paliativa, ¿me sí, entiendes? Y sí, después ya en la cancha uno como que va viendo las necesidades, ¿no? exacto, exacto. Que hay, ¿no? Sí, yo aprendí paliativos y de la rama, no por un geriatra, ni oncólogo, ni anestesiólogo, yo lo aprendí por un maestro mío nefrólogo, o Ah, sea, mira, qué loco. Y el entonces, nefrólogo manejaba su cuidado paliativo. sí, sí, el doctor Javier Ciesa era lo máximo. Qué bacán. Entonces, él me amplió mucho más la gama. Entonces, Claro. es como que empecé yo, geriatra, ver mi población, la cual yo Sí, voy a ver, sí, ¿no? sí, Y sí. demás, entonces vi, pero esto no solamente es para geriatría. Entonces, Claro. vi que la rama es mucho más amplia y Sí, pues me agradó. No quiere decir que me haya apartado de la geriatría, no, me encanta mi rama, pero va claro. muy de la mano, Ok. va muy de la mano. Y digo, pues entonces todos deberíamos saber un poco de paliativos, Sí, ¿no? claro. Y un poco de geriatría también. Claro, claro, pero por Entonces, supuesto. entonces, es como que Y de todos debemos emergencia saber un poquito. también. Sí, claro, o sea, hay urgencias geriátricas, Claro hay que sí. geriatras Sí. emergenciólogos y pues entonces no está tan sacado como que de Sí, onda sí, sí, ahora en sí. eso, ¿no? En Sí, realidad sí, yo también creo eso, ¿no? Falta una subespecialidad acá, ¿no? sí, claro. De cuidados paliativos y una subespecialidad que englobe, que puede englobar Que nos pueda preparar mejor, que nos pueda preparar a mejor. enfocar mejor. Y claro, que nos pueda preparar mejor a las especialidades que están implicadas en esto, ¿no? Sí, claro, que en ¿No? realidad debemos ser todos, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Sí, Y claro que sería sí. súper interesante. Sí. Dime, ¿qué conclusiones tú darías a todo esto? Bueno, que la medicina paliativa es una rama de la medicina. ¿Cuánto hemos hablado, Fernando, más o menos? Van 50 minutos. ¡Oh, no te creo, sí! Sí, pero Un sí, montón. algo más, está interesante. Ay, Aprendiendo. ok, ok. Y eso Eh, que no hemos hablado de fármacos, ¿no? Porque no, sí. podemos rayarnos con eso más, Sí, ¿no? pues. Ok, Bueno, que es una rama aplicada por médicos, ok. pero que los médicos no lo hacemos solos. Trabajamos con un equipo en que todos debemos derivar a nuestros pacientes en algún momento al cuidado paliativo, ¿no? Al consultorio de cuidado paliativo o a un paliativista. Cuando nosotros que tenemos tan arraigado eso de querer salvar a nuestros pacientes y no está mal, tengamos en cuenta que la enfermedad a veces no va a responder, entonces bueno, yo creo que es hora de pedir el apoyo de alguien más para que me ayude Ok. a acompañar a este Claro. paciente, O sea, ¿no? siempre conversar, consultar. Sí, o sea, no Sí. está mal, ¿no? Uno a veces es como que está tan cerrado, ensimismado en los Sí. conocimientos como especialista. Sí. Y pues no es pecado preguntar a alguien Claro. más y decir, oye, Hacer mira, manejo conjunto claro, y esas tengo, cosas, ¿no? y los Tengo esto. pacientes resultan mucho mejor, ¿verdad? Claro. Yo puedo tener una idea muy diferente, pero de Sí. repente preguntar, ¿sabes qué, Omar? Me tengo este paciente, Claro. ¿qué más me sugieres tú? ¿Qué más con, podemos hacer, con no? la idea de poder ayudar y salvar a este Claro, paciente, ¿no? claro. ¿Me dirás alguna sugerencia? O darle calidad Perfecto. de vida, ¿no? Pero- y O de- darle calidad claro, de vida. No llegaremos, salvar, sino llegaremos a salvar. un consenso y digamos, bueno, Sí. creo que ya hicimos todo, yo también tengo la misma Claro. idea, pero creo que podemos enfocarlo desde otro punto de vista, Claro, ¿no? claro. Y ahí empezamos más a darle soporte paliativo a este paciente. Una conclusión importante también a mí me parece poder tamizar los pacientes. O sea, llegan los pacientes, por ejemplo, a la emergencia y poder tamizarlos bien y definir qué paciente, por ejemplo, requiere desde un principio cuidado paliativo, ¿no? Para poder ya pues darle lo que necesita, ¿no? Y no hacer Claro. encarnizamiento terapéutico ni Claro, obstinación ni- terapéutica. obstinación terapéutica, lo que tú le llamas, o usar los recursos de mala forma, ¿no? Exacto. Indebidamente, ¿no? Ajá, exacto. Y ahí viene algo muy importante. ¿Cuándo mi paciente tiene necesidad paliativa? Y ahí, ¿Cuándo tiene necesidad ¿cuándo paliativa? tiene necesidad Claro, paliativa? definirlo, Definir. ¿cuándo? Entonces, Sí. veo un paciente X y entonces, y también hay estudios de esto, ¿va? Con Claro. colegas. Entonces, decir, hacerme la pregunta, ¿qué es la pregunta estrella? Antes A de ver, ¿cuál ser es la algún pregunta lado. Entonces estrella? decimos, me sorprendería que este paciente falleciera al año. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. si este paciente no me sorprendería que falleciera al año, Ajá. es porque yo creo que este paciente ya requiere necesidad paliativa.
Claro. ¿no? Por algún motivo. Entonces, si este paciente no me sorprende que falleciera, ¿qué más le puedo yo ofrecer para poder curar a este paciente? Si no lo puedo hacer, entonces, y hay muchas escalas, ¿no? Que empieza con esta pregunta clave que es, ¿me sorprendería si este paciente falleciera al año? Sí. Entonces, voy viendo otros... Y esa es una escala usada en otros, emergencia. no, pero lo usamos en piso, pero deberían usarlo Claro, en la emergencia. se podría. Exacto. Me parece que yo sorprendería lo y he demás. visto, ¿ah? Sí, lo has debido ver. Me parece que yo lo he visto. Sí, 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 claro. Ya. Sí, Se sí, llama sí. NECPAL, es un instrumento. Sí, me parece... La pregunta yo lo he sorpresa, leído le dicen. Sí, como la pregunta sorpresa. Exacto. Entonces, sí, esa sí. es la clave que te dice si este paciente tiene necesidad paliativa o no. De la Ok. sorpresa. No me sorprendería que este paciente... No, no me sorprendería que... Entonces, ¿tiene necesidad paliativa? Sí. Bueno, veamos si de verdad incluye todos los ítems y demás de esta pequeña encuesta o instrumento Sí. de que requiere necesariamente o no cuidados paliativos. Y es sumamente corta, digamos, ¿no? Claro, y te da acción, Y poder ¿no? derivarlo. Claro, te da acción. Decir, oye, Entonces, mira, este paciente ya, creo que es claro, paliativo. claro, sí, Tú síguelo o Sí. manéjalo o habla con la familia. Sería interesante poder detectarlos también de repente, o sea, imagínate toda una emergencia saturada y cargada. Como la nuestra. Claro, y entonces tú tienes que estar viendo un paciente, viendo otro y saltando de un lugar a otro. De repente tener un equipo, ¿no? Un equipo que se encargue solamente para revisar y detectar esos pacientes, ¿no? Claro. Y hablar con la familia, justamente. Claro, que se encargue de hablar con la familia, ¿no? Claro, para Y evitar esto. poder captarlo. claro, Visitas nuevas así a es. la emergencia. Visitas nuevas a la emergencia, así es, ¿no? Claro, sería interesante. Eso de alguna forma mejoraría los inputs, ¿no? O sea, los ingresos, Claro, ¿no? claro. Qué interesante, qué loco Vanessa. Uy, me ha gustado, Vanessa. Hemos conversado bastante. Qué bueno que te haya gustado. Hemos conversado un montón. Qué bueno, esa es la idea. Sí, yo creo que podríamos seguir conversando de repente en otra oportunidad también Sí, claro de que otros sí. temas. O sea, yo creo que Sí. de acá podemos seguir haciendo charlas, ¿no? Sería súper interesante. ¿Alguna conclusión más para finalizar todo o ya crees que...? No, que pues igual en cualquier contexto en el que se encuentren los pacientes, pues la idea es siempre ayudarlos, ¿no? Desde el punto de vista en el que nosotros podamos aplicar nuestro conocimiento, ¿no? Como dicen esto es un clásico, ¿no? Cuando no puedes curar, tienes que acompañar, ¿no? Entonces, eso se los tiene que grabar a todos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que Una sí. última cosa más, yo creo, Sí, sí. eso que te decía de la medicina enfocada como para salvar vidas necesariamente también, ¿no? De repente deberíamos llevarla a la medicina para dar calidad de vida, ¿no? Para dar Claro. calidad de vida, porque no voy a salvar vidas siempre, ¿no? Claro. Eso también sería interesante. Vanessa, me ha gustado, ha sido lo máximo. Qué bueno. Gracias. Bueno, Gracias. esto fue La Glotis de Zafar, conversando con Vanessa Pedraza sobre cuidados paliativos en emergencia. Si era pertinente o no, y hemos visto pues que es recontra pertinente, ¿no? Entonces, yo creo que ha estado bonita la charla y bueno, ya estaremos programando para la próxima semana otra charla. Chau, chau, chau. Ábreme la puerta de tu pajarera, afuera hace frío, se me hiela el pico, ábreme la puerta.